continuando con la clase, seguimos con la cintura escapular. Ya para terminar este segmento, tenemos otra modalidad imaginológica. ¿Cuál es la que estamos viendo? Resonancia, ¿cierto? La más bacán de las bacanes de imaginología. No, la más bacán, la más top. ¿Qué estructura anatómica estamos viendo acá? En la imagen de la derecha. Esta es la sección escapular, ¿cierto? ¿Qué habíamos hablado? Que hay un músculo que nos da harto problema. ¿Cuál es? El manguito, específicamente, ¿qué músculo? El manguito. Es superior del tercio espinoso. Ahí, estoy buscando. Ahí. ¿Y cómo se llamaba ese espacio que lo vimos delante? Que unía la articulación de la clavícula con el acromion y el corazón. ¿Cómo se llama el espacio? Espacio coraco-subacromial, ¿cierto? Que genera interrupciones en el supraespinoso que está ahí, dibujadito. ¿Ya? Espacio coraco-subacromial. Coraco, la función coracoide, sub, que está de abajo, ¿cierto? Del acromion. Coraco-subacromial. ¿Por qué es importante este espacio? Porque queda conflicto y queda el famoso síndrome del manguito rojo. Bien, acá tenemos un plano axial. Por lo tanto, el cuerpo escapular, como se visualiza aquí, es bastante chiquitita a diferencia de la radiografía. Eso que veo negro de esta estructura, porque esto es el cuerpo de la escápula. ¿Eso qué es? ¿Qué tejido óseo es? ¿El compacto o el esponjoso? Eso que se ve negro. El compacto. Y, por lo tanto, tributa al componente cortical o trabecular. Cortical. Por tanto, toda la rama cortical se ve negrita en resonancia. Veamos ahora. Ah, sí. Ahora vamos a ver las clavículas. ¿Qué son las clavículas? Es un punto de unión entre el cuerpo escapular, ¿cierto? Y el cuerpo, o sea, el cuerpo esternal y el cuerpo escapular, ¿cierto? Lo unen dos articulaciones que son fundamentales. La articulación externo-clavicular, porque une el esternón con la clavícula, externo-clavicular, y la otra unión, que se visualiza por este lado, ¿cierto? Es la articulación acromio-clavicular. La clavícula, como se visualiza acá, es un hueso. ¿Qué tipo? ¿Será largo? Los largos, ¿qué función cumplen? Aparte, hematopoyética. ¿La clavícula tiene función hematopoyética? No. Por lo tanto, ¿en qué categoría cae la clavícula? Es un hueso plano, ¿cierto? Y la radiografía es un buen método diagnóstico para caracterizar la anatomía ósea de la clavícula. Acá tenemos dos imágenes. ¿Qué estudio es? Resonancia magnética, ¿cierto? Y adivinen que ahí ese paciente y los seres humanos por dentro somos feos. ¿Qué se supone que eso? Cuando dicen cuerpo. No, mira, holísticamente, sí, todos somos bonitos holísticamente, la alma es bonita, pero así como la anatomía, una cosa como aunque ustedes no crean, esa estructura que acabo de señalar es la clavícula, pero se ve normal patológica. ¿Qué tiene ahí? Porque eso es hueso. Eso es la articulación. Pareciera que fuera líquido, pero no es acuoso.
tiene componente acuoso, pero no es blandito, es duro. De hecho, eso mismo que se ve aquí, esto es el mismo paciente, visto en otro plano, en el plano axial. Eso en la clavícula. Está ahí. ¿Ustedes no lo crean? En la clavícula. Por lo tanto. ¿Qué es? Parece que es como el final, ¿no? Que uno tenemos acá. Claro, porque aquí tenemos la articulación externo-clavicular. Y aquí. Ahí es donde termina aquí en el ojo. Exactamente. Y aquí al otro lado, hacia el exterior, tenemos el acromio clavicular. El cuerpo de la clavícula. ¿Qué será esto? La cabeza humeral. Eso está un poquito más hacia lateral la cabeza humeral. ¿Puede ser un tumor? ¿Qué cosa? Esa pelota que se ve ahí en la clavícula. En la clavícula. En la clavícula. Un tumor en la clavícula. Yo no sabía que podían salir ahí. Los tumores pueden salir en cualquier lado. No sé, pero Específicamente ahí. no sabía. Esto es por... Lo sabe. Porque Dios sabe. Porque quieres. ¿Perdón? Por supuesto. Los más comunes lo que son. Puedes avanzar adentro, en la pared, flotantes o en medias primas. Profesor, ¿cómo se llama ese tumor? Tiene toda la pinta de ser un osteosarcoma. O sea, es cancerígeno. Porque para que sea un tumor de alta malignidad tiene que cumplir dos criterios. Uno, que aumente su masa local al óseo. La digo, se llama biopsia. No sabía que me equivoqué, perdón, es una biopsia. Sí, esperemos que siga vivo el paciente. Pero no, pero el tumor, pero el que uno lo tiene que sacar, o sea, sacar una muestra para hacerle la biopsia. Va a depender porque ¿cómo usted que le haga una biopsia? Le haga una biopsia, en la biopsia se esparza células cancerígenas. Hay que tener mucho cuidado con las biopsias y cómo tomar la biopsia. En ese caso, ¿cómo sería la biopsia? Se hacen biopsias óseas. Habitualmente, ¿han visto la aguja de punción lumbar? Sí. Yo creo que el largo es similar al largo. Es cuando te la pinchan la mamá. Algo similar son las agujas para biopsia, pero son un poquito más cortitas las agujas. En las aplicaciones de esta, en particular de esta lesión, que tiene contenido necrótico, eso que es brillante, entonces ahí pueden esparcir, y eso puede tener mayor infección. Por eso la ubicación me pareció interesante mostrarla, y además que comentarles que los procesos tumorales tienen que cumplir ciertos criterios, y uno de esos es que aumente el volumen de la trama ósea afectada. Y lo otro, por eso es importante que sepan el tipo de tejido que tiene la escultura, porque en este caso tenemos dos tejidos, el tejido compacto y el esponjoso, que están la cortical y clavicular. Y acá, si bien es cierto lo que se ve negro es el cortical, aquí pierde continuidad. ¿Y qué significa que pierde continuidad? Que está invadiendo ese tejido, que es altamente compacto, por lo tanto es altamente agresivo. Claro, ya está. Y el comportamiento del tratamiento puede variar de acuerdo a la caracterización. Y creo que también si uno tiene familiares. Una predisposición hereditaria, aunque las predisposiciones oncológicas no lo quedan más del 10%. El 90% son de hábitos. Ah, sí, pues claro. Hábitos, factores ambientales. Igual era. Hay una predisposición genética, pero son muy bajitas. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? Sí. Este tipo de cáncer, sí, puede darse también en niños. Muy buena pregunta. Me voy a firmar de su pregunta para hacer otra pregunta. ¿Es lo mismo un osteosarcoma de un paciente adulto versus un paciente pediátrico? No. ¿Dónde sería más grave? ¿En un paciente pediátrico o en un paciente adulto? El paciente pediátrico. ¿Por qué el paciente pediátrico es más agravante? Que es más agresivo. Es más agresivo y todavía está trabajando el tema de la. Ah, se fue. Porque está en el proceso de desarrollo. Eso. Está en proceso de crecimiento. Por lo tanto, si el niño Todavía está está desarrollando todo lo que es el cuerpo y está en proceso de crecimiento, ¿será que el tumor le haga segunda crecimiento al niño? Sí. De hecho,
triplican su crecimiento celular asociado directamente a la hormona de crecimiento. Por eso en los cánceres pediátricos son mucho más agravantes que las lesiones oncológicas adultas. De hecho, el manejo del tratamiento del paciente pediátrico es muy distinto a las programaciones de planificación en el paciente adulto. No es lo mismo radioterapia en un paciente adulto que radioterapia en un paciente pediátrico, ¿cierto? La quimioterapia es lo mismo. ¿Ya? Muy buena pregunta. ¿Hasta cuándo se da la parte pediátrica? ¿A qué edad sería la parte pediátrica? Buena pregunta. Profe, es que lo que estábamos viendo en la quimio, entonces, ¿la quimio sería más invasiva para el paciente o ahí depende también? Va a depender del rango Pero del en general- paciente, si está de nutrición, si tiene el sistema inmunológico deprimido. Pero en general no sé, es invasivo. Súper invasivo para los niños. Y aunque no lo crean, la fuerza metabólica, la fuerza vital de los niños es mayor que la de los adultos. Y la mortalidad también. La mortalidad es mayor, lamentablemente, de los niños. Uno sabe que, por ejemplo, me ha tocado hacerle resonancia a los niños y yo sé que no los vamos a volver a ver en un mes ya sabemos. Sí, los hallazgos imaginológicos categorizan. Claro, Categorizan, entonces no sabes que no va a volver a ser. pero una vez está muy avanzada. Y lo peor es Y algunas veces son asintomáticos. Entonces ahí, claro, uno después ya, recién cuando está sintiendo el primer síntoma, lo llevan y ya está ramificado, ya está parecido, sí, lamentablemente. Bien, ¿cuál era su pregunta? ¿Hasta qué edad es la parte pediátrica? Buena pregunta. Habitualmente se consideran dos factores asociados a hasta qué se considera imaginológicamente hablando y biológicamente hablando. Imaginológicamente hablando, hay una disputa ahí en los radiólogos que por un tema legal debería ser hasta los 18, o sea, lo que dice el papel legalizado por el registro civil. Pero en aspectos morfológicos, los radiólogos osteoarticulares se dividen en adultos y pediátricos hasta los 15 años. Desde los 15 años, el médico 15 más 1 informa un osteoarticular adulto. De 15 hacia abajo, informa un osteoarticular pediátrico. Se van especializando. Ahora, biológicamente es distinto, porque la gama ósea termina de madurar hasta los 20 años. Por lo tanto, nos podemos encontrar con remanentes cartilaginosos del cartílago de crecimiento hasta los 20-22 años, dependiendo del género. Siempre la mujer tiende a madurar su gama biológica más rápido que el hombre. ¿Ah? depende del cuerpo. Y además depende del cuerpo, los factores hormonales, los hábitos nutricionales, entre otras aristas. Pero biológicamente, de hecho, para que sepan, chicos, la gran mayoría de nuestra entidad sistémica termina de madurar entre los 20 y 25 años. Así que, ojo, todavía los que se encuentren en ese rango, porque todavía existen procesos celulares en desarrollo. Dígame. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Usted no había levantado la mano? Bien. Dígame. ¿Y siempre el cáncer no pediátrico es óseo? No ¿Es siempre. más común? Otras malformaciones que también tienen relación. ¿Qué cosa? No lo entendí. Cáncer. Sí, puede ser habitual y agresivo. Tienden a perder la dignidad. Tratan de salvar lo que más pueden. Esa enfermedad que tenía el niño, en este caso acá en Chile. Caminaron por toda la ciudad y pero ahora Luchen, la leucemia. No, es Luchen. El niño que la mamá caminó de Pustrarena, Arica, no sé de dónde, hasta Santiago con la moneda. para conseguir plata porque se tenía que ir a hacer el tratamiento en Estados Unidos. Claro, yo un tratamiento no Pero acá no lo hacen aquí. No tengo referencia de la biología ni los tratamientos farmacológicos. ¿Quieren preguntar algo en particular? O sea, claro, porque se daba, claro, eso. Ah, no tengo biología asociada.
en mi disco duro no está esa información. Todavía no. Se la debo a la profe está próxima buscando semana. ahí con Voy a mil cañas investigar de abiertas. dermatología. Mejor para la ventana. No tengo ese libro archivado. ¿Alguna otra pregunta? Ahora claridad para ustedes. Sí, por supuesto. Yo supe de ese caso, pero no indagué sobre la patología, que son síntomas súper aislados. Entonces, no es patología de uso clínico. Profesor, digamos, su compañera. Entonces, como, o sea, en general, como las enfermedades degenerativas, ¿cómo funcionan? O sea, como desde el momento en que se sabe que existe, ¿cómo va a avanzar? O sea, un proceso degenerativo parte desde el proceso de maduración completa del órgano, que en este caso ronda entre los 20 y 22 años. A partir de ahí ya empieza a degenerarse su cuerpo. ¿Cómo va a depender cuánta longevidad va a tener el órgano? Va a depender de sus hábitos nutricionales, sus hábitos metabólicos. No es lo mismo que se exponga 20 minutos al sol todos los días a que no se exponga al sol todos los días. De hecho, a nivel nacional, la gran mayoría de la población tiene un déficit de vitamina D porque por alguna extraña razón no nos exponemos al sol. ¿Ya? Y la vitamina D es una hormona de tipo coayudante para el calcio, y el calcio es el que se fija en los huesos. Entonces, el calcio, el hueso tiene dos grandes componentes, fósforo y calcio, y entre los dos forman una molécula que se llama hidroxiapatita de calcio. Si falta calcio, me queda sobrante fósforo, y el fósforo se va a unir a otra molécula y la ausencia de calcio va a inhibir la presencia de cristales y por lo tanto el endurecimiento óseo no se logra en su totalidad. Eso por defecto lleva a la osteopenia, que es la antesala a la osteoporosis. Por eso, a nivel nacional, también tenemos una prevalencia importante de osteoporosis. Más aún en las mujeres que los hombres, porque las mujeres somos creadoras de vida, por lo tanto, nuestras pérdidas nutricionales son mayores que las de los hombres. Por eso hay una cierta tendencia hacia el género femenino en la osteoporosis. Pero es literalmente por la falta del mecanismo asociado a la vitamina D, entre otros factores genéticos. Y aparte, como digo, tanto el embarazo como también va a perder. Además que las chiquillas que han tenido guaguita, obviamente pueden perder calcio, pueden perder componente hematopoyético, pueden contener un montón de moléculas que son fundamentales para nuestra existencia. Recuerde que el ser humano vive e intenta sobrevivir, ¿ya? Por lo tanto, el cuerpo busca formas de mantenerse vivo. ¿Alguna otra duda, chiquillos? No, avanzando porque Indiscutible, se pone un tito. Diosito santo. Wow, ¿cierto? Bien, ya pasamos la cintura escapular, conocimos que está compuesto por la clavícula y la escápula, ¿cierto? Ahora vamos al sistema apendicular superior. El sistema apendicular superior está compuesto por el húmero, y ya lo hemos visto, ¿cierto? El radio, ¿cómo yo identifico el radio en el antebrazo? Piensa positivo, ¿cierto? Y el cúbito que está en la región inferior. Y aparte vamos a ver que tenemos nuestra querida manito, en la cual tenemos los huesos del carpo, ¿cierto? ¿Qué tipo de hueso es el carpo? Un hueso de tipo corto, ¿cierto? Y tenemos nuestras queridas falanges, metacarpo y falanges. Las vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces, como el apendicular superior tiene huesos largos, ¿cuál es la función de los huesos largos? Cumplir funciones hematopoyéticas. Se las voy a preguntar hasta el final, porque hasta en la prueba se los voy a preguntar, ¿ya? Y como les comentaba anteriormente, el tejido óseo tiene dos tejidos principales, que es el tejido trabecular, ¿cierto? Asociado al tejido esponjoso, y el tejido compacto, que está asociado al periósteo, que es la respuesta cortical que protege al huesito, y está compuesto de oligoelementos fibrosos, de colágeno, elastina, ¿cierto? De macroestructuras que permiten darle sostén y resistencia a nuestro querido huesito, ¿cierto? Huesito largo. Bien. Entonces, imaginológicamente nosotros siempre vamos a ver dos planos de estos huesos largos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en la primera clase que a medida que nosotros vamos envejeciendo, este componente de médula amarilla y médula roja va variando, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos perdiendo en el tiempo? ¿La médula roja o la médula amarilla? La médula roja. Cada vez vamos perdiendo este componente y por lo tanto son menos células sanguíneas, chiquillos. Ojo con eso. Y eso también lo podemos visualizar en una radiografía, ¿cierto? Todos estos manchones que se ven habitualmente son por pérdida
ya de la composición de la estructura rígida que tiene el componente óseo, y a medida que nos vamos acercando a la epífisis, ¿cierto? Estas ranuras se terminan acentuando, haciendo una referencia de que ya efectivamente estamos perdiendo este componente medular. Visto a través de tomografía computada, miren, ¿qué pasa acá? Otra fractura. Ha sido un día de fracturas, ¿cierto? La tomografía en estos huesos, cuando tienen fracturas importantes, como en este caso, el hecho que trabajemos de forma BRD, ¿cierto? Que es una forma de reconstrucción de las imágenes de forma tridimensional, nos permite hacer al menos planificaciones quirúrgicas. O sea, los médicos con estas imágenes, que no son las más idóneas porque son virtualizadas, pero al menos se hacen una idea anatómica de cómo poder entrar a pabellón y abordar el tipo de fracturas que están viendo acá. ¿Ya? Acá tenemos otra modalidad, la más linda, la más hermosa de todas las modalidades acá, que es la resonancia, ¿cierto, chiquillos? Sí, hermosa la resonancia. ¿Y qué estructura estamos viendo acá? El húmero, ¿cierto? Solamente por las características anatómicas del húmero. ¿Es un paciente adulto o pediátrico? Pediátrico. ¿Cómo yo sé que es pediátrico? Por el calcio que tiene. ¿Podemos ver el calcio en las imágenes? Pero bueno, se ve más. Pero se ve el hueso más grueso. La grasita y el hueso más cortito. El hueso más cortito. ¿Cómo se llamaba este segmento? Cabeza humeral, pero dentro de la segmentación ósea, la epífisis, ¿cierto? Y esta parte interna, la diáfisis. ¿Y esta línea cómo se llamaba? Metáfisis, ¿cierto? En el eje, en el plano coronal y en el plano sagital. Si se fijan, acá podemos ver parte de lo que queda del cartílago de crecimiento. Acá abajo le queda cartílago de crecimiento, no le queda. ¿Se ve esa línea, la cartílago acá abajo? No. ¿Le queda cartílago entonces? No le queda cartílago. Acá arriba solamente le queda cartílago de crecimiento. Muy bien. Bien. ¿Qué a los niños cuando están en etapa de crecimiento le hacen una radiografía de la mano? Buena pregunta, pero esa pregunta se la voy a deber porque en un ratito más le voy a mostrar esa imagen de la edad ósea. Dígame, ¿tiene otra pregunta? ¿No? Bien, tenemos dos huesitos largos que están asociados al antebrazo. Tenemos el radio y tenemos el cúbito, ¿cierto? Lo especial del radio está en la región anterior, ¿cierto? Y el cúbito tiene como un ganchito. ¿Cómo se llama ese ganchito? Uncus o escotadura bronquial, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vamos a ver la radiografía, que tampoco es tan mal. ¿Qué le pasó a este muchacho? Tiene fractura. Ahí tiene Es de tipos lineal, pero recta, ¿cierto? Está literalmente partiendo en dos el huesito, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo identificar en esta imagen, ya que tiene una fractura el paciente? Pongámoslo en este escenario. Parece que está bien separado. Echémosle una mirada. Ok, ¿cómo yo puedo diferenciar de esta estructura ósea? ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es el cúbito? O sea, llega un amigo suyo y dice, oye, tú soy de imagen, veme si se me fracturó el radio o el cúbito. Es el cúbito el que tiene el famoso ganchito, ¿cierto? Por lo tanto, dentro de estos dos huesitos, ¿cuál es el que tiene el ganchito? ¿El de adelante o el de atrás de los huesos? El de adelante. Lo voy a dibujar con colores para que quede mejor referenciado. A ver, ya. Este huesito, el de adelante. Pensé que era el De atrás. El azul está adelante y el verde está atrás. Por lo tanto, ¿qué hueso
subtitulado en imágenes. Bien, acá tenemos el mismo ejemplo, pero en este caso tenemos una tomografía computada con administración de medio de contraste. ¿Cómo yo sé que tiene administración de medio de contraste? Porque se ven los vasos. Esos son las arterias y que con las reconstrucciones 3D quedaron pintaditas para la reconstrucción. ¿Ya? Por lo tanto, ese huesito que se ve ahí, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Cúbito. Y este por consecuencia, el radio. Esta parte de la prueba la tienen que responder bien después. Profe, pero en la imagen anterior, ¿Cuál imagen? en la imagen anterior, en esa, sí se da que no se pero es como al revés el hueso, es como que es el mismo hueso de adelante, es el mismo hueso de atrás, pero un poquito más grande. Buena observación. Porque en el antebrazo, cuando nosotros giramos, generan ciertas oblicuidades cambiando la disposición anatómica y eso se produce por una fascia entre los huesitos que le permiten generar el tipo de rotación al antebrazo. Por eso no es lo mismo tener la posición en ventral que la posición en dorsal. Por esa oblicuidad. Cambia la postura de la referencia anatómica ósea. Muy buena observación. Bien. ¿Qué modalidad está? La mejor de todas de Chile. ¿Cierto? Y vamos a poner el huesito ahí. Está ahí. Ok. ¿Cómo se llama el ganchito? Computadura coquial o humus. Por lo tanto, ese huesito que estoy viendo ahí, ¿cuál es? ¿El radio o el cúbito? El cúbito, ¿cierto? Y por ahí está un poco más complicado, pero un poco más. ¿Cuál era el otro nombre, profe? Computadora coquial o humus. Tropial. De tropial. Ah, ya. O humus. Como lo que preparan en países, No sé cómo se llama la de los pieles. Ya, este está más difícil. ¿Cuál es el radio y cuál es el cúbito? El pelo del Claro. Sobre todo con el paciente tan patológico, pero bueno, por algo le piden los exámenes. Es un paciente patológico. Pero, profe, ¿de qué forma está? Es un corte longital, un corte axial. Un corte de lonja. El de abajo es Ya, voy a mover esta imagen. Ojo cuando mueva la imagen, porque van a aparecer ciertas estructuras. Esa es la tróclea. Por lo tanto, ahí aparece algo al lado de la tróclea. Por lo tanto, es el cúbito y el cúbito. El huesito de abajo, el cúbito, donde el de arriba es el radio. Y ahí, un licoma. Un licoma. Profe, ¿cómo le gusta? Yo no veo nada ahí. Muchos años de anatomía, mi amor. Muchos años de práctica. Mucha práctica. Y muchos retos, y muchas llamadas de atención. ¿Cierto que los rayos se ven mejor en anatomía? Porque para ver eso hay que saber mucha anatomía. Bien, vamos a la manito. Las manos. Las manitos están compuestas por varios huesitos, ¿cierto? Dentro de los huesos tenemos los huesos del carpo. ¿Por qué son importantes los huesos del carpo? Porque aquí viene otra patología que suele darse en pacientes jóvenes, que tipo que están jugando fútbol, están jugando básquetbol y de repente se caen y ¿qué hacen? Poner la mano. Ponen la mano y se golpean en la mano y después, ay, que me duele, que me duele. Y por el peso se fracturan estos huesitos. Adivinen de toda esta lista de huesos, ¿cuál es el que más se fractura? Esto es pregunta de el escafoide. El escafoide, ¿cierto? Que está ubicado acá, o sea, aquí, de abajito. El típico cuando uno se cae, agarra todo el peso y se fractura el escafoide. ¿Cuál es el tema de fracturarse el escafoide? Es que el escafoide tiene irrigación vascular. Y cuando se quiebra, se fractura y va produciendo una necrosis. A tal punto que pierde todo el huesito. Y después lo tienen que operar.
Y esa pérdida de ese huesito inestabiliza todo el sistema de los huesos cortos y pierde la movilidad de la mano. Por una simple caída. Dígame. Si se fractura el escafoide, o sea, si no se regenera y produce electricidad, ahí tendría que poner tornillo, cosas así. Hay que cambiarlo, sí. Hay que tratar de recuperar el hueso que queda y tratar de compensarlo con alguna técnica quirúrgica. Si no, después perdí la mano. Si no, después la movilidad de la mano, que pierde la estructura. No, y si te da necrosis toda la mano. Y si queda mal hecho una cirugía, eso puede producir dolor en la muñeca. De hecho, quede bien o quede mal, quedan secuelas dolorosas. No, lo pregunto porque mi hermana se cayó en bicicleta y de hecho tuvo la fractura que me tienen en la cirugía y más cosas pesadas con la mano que se fracturó. No pasa ni un minuto ya le pesado. Recuerden que además de tener una función de sostén y estabilidad en la mano, por acá pasa un nervio. ¿Han escuchado el síndrome del túnel carpiano? Sí. Ah, típico, Por ¿cierto? utilizar mucho el celular. Porque no está ahí con vicios anatómicos, ¿cierto? Y suele generar inestabilidad de este espacio. Entonces, la cirugía de fascoide suele quedar una variante de disposición nerviosa y eso es lo que causa el dolor. En la gran mayoría de las ocasiones. Dígame, caso como yo. Va a depender del huesito que se haya fracturado. Estos huesos, los huesos del carpo, son muy complejos cuando se fracturan, por la necrosis que se produce asociada. Pero si se fractura la epífisis del radio del cúbito, tienen mejores vistas de tratamiento que cuando se fracturan los huesos cortos. Eso tiene mayor complicación, como le decía su compañero. La muñeca tiene dos segmentos, en los huesos del carpo y abajito la epífisis del radio y del cúbito. Es con la disposición del guitarrista. Sí, porque tienen un vicio anatómico con el instrumento, entonces consecuentemente generan anomalías del nervio. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? ¿No? Bien, entonces, los huesos de la manito tienen este conglomerado de huesos cortos, que es el trapecio, el biciforme, lo vamos a ver en la imagen, ¿ya? Después vienen metacarpianos, son los precursores de los falanges. La gran mayoría de las falanges tiene tres proximal, ¿ya? Distal lejos, proximal, próximo, cerca, ¿ya? Los huesitos son distales y estos huesitos son proximales. ¿Ya? Y como les comentaba anteriormente, la muñeca, como comentaba su compañera, está asociada a estos huesos cortos en conjunción a la epífisis del radio como del cubo. Ahora lo vamos a ver en una radiografía. Dígame. Pero la otra imagen es la separación. No sé si. Pero no debería tener un hueso ahí. ¿Acá? Sí, o va así. Es una disposición anatómica de referencia. Básicamente este espacio se da para el movimiento articular, que es limitado, pero sigue habiendo movimiento. Bien, radiografía de manos. Habituales en pacientes que tienen antecedentes de artrosis y de artritis. Esto es un paciente adulto pediátrico, adulto, ¿cierto? Y si se fijan, tenemos unas manchitas que se ven más oscuras. ¿Qué estaba pasando acá? ¿Por qué hay algunas áreas que se ven más blancas o radiopacas y algunas áreas que se ven más oscuras? De calcificación. Eso es típico de un paciente longevo. Por lo tanto, abuelo y pájaro, chiquillo, aproximadamente, ¿qué edad tendría este paciente? 50, No sea no, unos 50 porque están descalcificados mental. Al menos, como dicen sus compañeros, de 50 60 años aproximadamente. Solamente viendo la descalcificación, dígame. Dependerá también si es mujer o hombre. Depende directamente si es mujer o hombre. ¿En las mujeres debería haber más pérdida de calcio o no? Sí. Las mujeres tienen más osteopenia, pérdida de calcio. Y volviendo a la pregunta de Vaya vamos. Ajá. No aparece. Ahí sí. Presento una edad ósea. ¿Qué diferencia tiene la imagen que la acabo de mostrar?
Yo sentí que la otra se ve más delgada. Se ve más anatómica, ¿cierto? Pero ¿qué tiene este paciente que no tiene? El otro paciente tiene 6 años y 1 mes, pero en edad macroscópica, porque la edad ósea implica otra cosa. ¿Qué tiene este paciente? ¿O qué le falta en realidad a este paciente? Ah, los huesitos de los. Ay, se me olvidó el nombre, ya, pero no. Los huesos del barco, ¿cierto? La articulación va madurando a medida que nosotros vamos creciendo. Por eso le han tomado la mano a un niño, obviamente, ¿cierto? ¿Cómo tiene la palma de la mano los niños? Blandita, ¿cierto? Es porque los huesitos no los tienen formados en su totalidad, ¿ya? Lo mismo en las articulaciones, por eso los niños tienen como las manitos más gorditas, más blanditas. De hecho, ellos se mueven los dedos y no les pasa casi nada, porque hay mucho espacio articular, y en ese espacio articular todavía existe cartílago que es más elástico, está más en movimiento. Es por eso que han escuchado a veces accidentes de niños que se han caído del segundo piso, del tercer piso, o han tenido accidentes fuertes. Ya. El efecto de que puedan sobrevivir a este tipo de traumatismo es exclusivamente por la presencia de cartílago de crecimiento asociado a la exacerbación celular que tienen estos niños. Por lo tanto, un trauma energético, como tiene más agua el paciente pediátrico que el adulto, la amortiguación de energía es mayor en el paciente pediátrico. Ahora, no son Superman, o sea, si hay un traumatismo importante, el niño son elásticos, pero tienen limitancia, o sea, pueden sobrevivir a ciertas condiciones traumáticas, pero si ya es algo muy así que a dos fracturas, se cae un quinto piso, no hay posibilidad de salvarlo, porque a dos fracturas. sí, o sea, a nivel óseo se puede salvar, pero quedan hemorragias internas, Queda complicaciones. muchas secuelas. Exactamente, dígame. Creo que la hiperplasia tiene que ver con algo de los huesos, o sea, como tiene alguna característica especial. No a nivel óseo, a nivel articular. Y lo vamos a hablar la próxima semana. Así que te dejo en el tintero ese punto. Más el síndrome que... Pero mi tarea se fue. La tarea. Bien, ahora, volviendo a la pregunta de su compañera, ¿por qué piden edad ósea? ¿Cómo? Ya, pero ¿por qué un niño? Ya, va por ahí, va por un tema de crecimiento. En el fondo, los niños a veces tienen un crecimiento mayor a la edad biológica que presentan. ¿No han visto de repente niños que tienen 1 año y medio, 2 años y parecen de 5 años? Sí. Bien, eso es producto de una exacerbación del crecimiento óseo y eso puede indicar factores patológicos. Por eso es relevante tomar la edad ósea, porque no es lo mismo la edad biológica, porque esta es la edad que tiene desde su fecha de nacimiento, versus la categorización ósea según la edad y peso del paciente. Y eso está categorizado por libro. Entonces el médico va midiendo la radiografía con libros de referencia para verificar la edad, peso, en virtud de su estado biológico que debería estar versus el que se encuentra el paciente. A veces la edad biológica es de 6 años de nacimiento, pero la edad ósea demuestra un niño de 8 años. Y eso puede indicar pubertad precoz. Entonces le dan tratamiento para retrasar el crecimiento para que vaya acorde a su edad biológica. Por eso es importante esta radiografía de edad ósea. Por eso la habíamos dejado en el tintero. Muy buena referencia. Bien, vamos a ver imágenes de tomografía computada en donde caracterizamos bastante bien la trama ósea, sobre todo para causas traumáticas, ¿cierto? Aunque decir las imágenes por escáner de esta escultura no ayudan mucho, sin embargo, las que vienen ahora, por acá, estos son de manitos, esta es una resonancia también, si se fijan acá, la resonancia, bueno, no está muy sano este paciente tampoco, pero bueno. Lo que hablaba su compañero, del síndrome del túnel carpiano. Entre medio de estos tendones existe ese pequeño puntito. ¿Qué es lo que es el pequeño puntito que vemos ahí? El que causa problemas del túnel carpiano. El nervio. El nervio. Nebia, específicamente, ¿cierto? Vamos a ir a la muñeca porque me interesa ver los huesitos del carpo. Aquí están bien. Aquí, muñeca. Y para variar, está patológica. ¿Qué tiene el paciente? Tiene mucha descalcificación. ¿Es adulto pediátrico? Adulto, ¿cierto? Pareciera que está un poquito descalcificado, ¿cierto? No mucho. Por lo tanto, estamos hablando de un paciente también un poquito añoso. 50, 60, yo diría. 65 también. Pero está patológico. ¿Qué está patológico? El
El hueso. ¿Cuál será? ¿El radio Radio. o el cúbito? Radio. Cúbito. El cubito porque está muy alejado. Así. A ver, alza mano. ¿Quién cree que es el radio? ¿Uno nomás? ¿Dos? ¿Dos de veintitantos? Si ese huesito es el radio o el cúbito. ¿Quién da cuenta por qué el radio? 2, 3, 4, 5, cúbito. ¿Quién cree que es el cúbito? Ah, no, es el radio. Por consecuencia, siempre donde está el radio va a estar el escafoide. El hueso más largo que se visualiza ahí es el escafoide. Y este es el pulgar, chiquillos. Ahí tenemos un hueso típico y el hueso tenemos chiquitito ahí. ¿Cómo se llamaban esos huesitos? Sesamoideos, ¿cierto? Bien, entonces tenemos el pulgar, que es típico de los huesos sesamoideos. Acá tenemos el escafoide y adivinen qué, tenemos el radio. ¿Y qué le pasó a ese radio? No le pasó porque está más grandecito. Se fracturó ese huesito, ¿cierto? Y se ve. En esta imagen, ¿cómo se ven los huesos del tronco? ¿Se ven superpuestos o no superpuestos como en esta imagen? Pero, ¿puedo caracterizar y diferenciar los huesitos? No, no podemos. Sin embargo, puedo ver la silueta de los huesos de mayor importancia. Tenemos el escafoide, tenemos el semilunar, piramidal y ahí chiquitito el pisiforme. Tenemos el trapecio, trapezoide, trapezoide, grande y ganchos. Ganchitos. Bien, otras imágenes, pero de la muñeca de tomografía computada. Pareciera que la radiografía le gana la visualización de esta estructura, ¿cierto? En base a los hallazgos que estamos viendo en esta imagen. ¿Es un paciente adulto o pediátrico? Es un adulto. Pediátrico. Como yo sé que es un paciente pediátrico. ¿Está finalizado o no está finalizado el proceso? No está finalizado, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos aún espacio articular para que siga creciendo ese paciente. De hecho, aproximadamente, si no recuerdo, si tenía 10 años, tenía 12 años de crecer. Bien. Y tenemos por acá, ¿cuáles son las mejores imágenes del mundo mundial? Querida resonancia. Y aquí se ven más bonitas. Las resonancias bonitas son maravillosas, chiquillos. Son preciosas. Por lo tanto, bueno, si no lo vamos a visualizar. Se quedó pegado. Se quedó pegado. A ver. Parece que no quiere que siga haciendo la clase. Tengo que seguir, ¿cierto? Tenemos que terminar. ¿Qué hora es todo esto? ¿Qué hora es? Es súper tarde porque me queda práctica materia. Son las 1:30. Bueno, si no alcanzamos a ver toda la clase, les mando grabar el resto de la clase. No, trabajo en casa. Solamente porque ahí sí, ahí sí. Ok, estamos acá en la mejor imagen del mundo mundial en imagenología. Por lo tanto, en base a la premisa que habíamos visto anteriormente, con la imagen, el movimiento de la imagen, en esta imagen, ¿cuál es el radio y cuál es el punto? ¿La de la derecha y la de la izquierda del radio? ¿El huesito de la derecha o el huesito? Ojo, miren toda la imagen. Yo sé que el
de este lado. ¿Cuál es el El lado derecho es su pantalla y el lado izquierdo. El lado derecho es el radio. El radio, la base, la muñeca es mayor. ¿Por qué? Porque tienen que afirmar uno de los huesos más importantes, que es el escafoide, ¿cierto? El huesito más chiquitito que tenemos ahí. ¿Qué huesito es? El culo, ¿cierto? Lo mismo acá, de hecho se visualiza mejor. Acá tenemos el escafoides, ¿cierto? Y aquí tenemos la base del radio y tenemos la epífisis del culo. Más de lo mismo, y aquí se ven mejor los nervios. Les presento ahí a su querido nervio. Ese pequeño halo que se ve hiperintenso. Es chiquitito. Es chiquitito, pero vaya que causa problemas. Vaya. Y de hecho, aquí tenemos el paquete flexor de la mano, que lo vamos a ver la próxima semana. Y ese paquete, cuando se ve comprimido con los huesos del tarso, consecuentemente empiezan a comprimir el nervio medial. ¿Ya? Lo mismo en tomografía computada, pero por supuesto, la tomografía computada tiene ciertas limitancias diagnósticas que mamografía. Ya, pero vamos a pasar así lo mismo. Dudas, consultas del segmento articular superior. ¿No? Ya, vamos a ver esta pelvis, el resto se lo voy a mandar de forma sincrónica. ¿Ya? La pelvis me interesa que la veamos acá. Bien, vamos con el segmento, la cintura pélvica. La cintura pélvica está conformada literalmente por la pelvis. ¿Y qué es la pelvis? Es la bóveda craneana del segmento inferior del tronco corpóreo. Está compuesto por el sacro, que es parte del componente de la columna vertebral, por el ilion, ¿cierto? O las alas ilíacas. Lo que se ve rojito es el pubis, ¿cierto? Y lo que se ve morado es el isquio, ¿ya? ¿Por qué es relevante esta descripción de la anterior a posterior? Porque vamos a ver que la anatomía de la cintura pélvica varía si es mujer o si es hombre. ¿Por qué la pelvis femenina es distinta a la pelvis masculina? Porque nosotros estamos preparadas para expulsar el mini ser humano de la cintura pélvica. ¿Ya? Ahora, ¿esto se puede ver en imagenología? Claro que sí. Yo puedo diferenciar entre una imagen femenina versus una imagen masculina. Entonces, vamos. No fue por eso. Le miré al tiro la imagen porque se notó el tiro del ancho de las caderas. Entonces, ¿cuál de estas imágenes es femenina? La de la derecha y la izquierda. Estaba por las caderas que se le nota mucho. Parece que era Exactamente. caderona. Exactamente. Por eso las mujeres tendemos a tener caderas más pronunciadas que los hombres, díganme. No es que tengan menos huesitos, la disposición anatómica por el aparato geniturinario no requiere un proceso de crecimiento tan exacerbado como en el caso de las mujeres, que sí nos tenemos que preparar para un futuro bebé. Como que no se desgaste tanto como cuando la mujer se prepara para la abuela. De hecho, la pelvis está hecha para que nosotros generemos la disposición cefálica en el proceso gestacional, cuando el niño cambia la posición, porque inicialmente está en posición podólica, o sea, el potito está en la base pélvica, pero a las 24 semanas cambia la dirección y la cabecita se encajona en el arco pélvico, ¿ya? Por lo mismo, que tiene que prepararse para el proceso del parto, ¿ya? Así que es importante y se puede diferenciar imaginológicamente entre una pelvis femenina y una pelvis masculina. Ojo, porque esto lo voy a preguntar en prueba. Porque ya saben y se nota, pero abismalmente la diferencia entre una pelvis femenina y una pelvis masculina. Y si aún somos más minuciosos en nuestro análisis, fíjense, bueno, este es patológico, no se fijen en esta articulación porque tiene vértice este paciente. Pero fíjense en esta articulación versus esta articulación y la edad. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es la diferencia entre el paciente de 3 años versus el de 4 años? El cartílago de crecimiento está en proceso de formación. Aquí hay mayor separación
Y de hecho, todavía existen núcleos que aún se están formando. De hecho, aquí ni se percibe, pero acá, donde existe cierta percepción anatómica ósea, ¿ya? Por eso es importante que cuando sean mamitas o las que ya han sido mamitas, les piden típico la radiografía de Petri o el control de los 6 meses para ver la displasia de cadera. ¿Han escuchado de eso? Pero la primera ya A los 3 meses. Sí, estas son más tardías, pero son más tardías porque están en un proceso patológico. Por ejemplo, este paciente que tiene una necrosis. Y esto es malísimo en los procesos de crecimiento óseo. Una necrosis en un paciente pediátrico es pésimo diagnóstico, a diferencia de un adulto. Ahora vamos un poquito más grande. Si se fijan, bueno, este también está patológico, no se fijen de ese. Ya, aquí también está un poquito patológico, pero menos que el otro. Fíjense en el proceso de osificación, a diferencia de los pacientes previos, que les falta madurar el componente cartilaginoso. Sin embargo, ya podemos caracterizar algunos núcleos que ya se encuentran osificados. ¿Ya? Díganme. ¿Esto? ¿Becas? ¿Es aire? Miren, aire. Y ahí un pétalo más. Quiero tirar un peito. Sí, quiero tirar un peito al paciente. Pero se lo aguantó. Se lo aguantó para la imagen. Bien. Y es un paciente adulto, son pacientes adultos o pediátricos. ¿Cuál es el paciente femenino? ¿El de la derecha o izquierda de la pantalla? De la izquierda. Ah, entonces puedo preguntar perfectamente en la prueba si esa pelvis es femenina o una pelvis masculina, ¿cierto? ¿Son pacientes longevos o adultos jóvenes? Yo creo que adulto. Le digo 20-30. Sí, por ahí. Adulto generoso. Qué generoso el chiquillo. Son un poquito más longevos. Entonces son sobre 30-40. Más. 60. Más 100. Sí. 200. Si no era 89, era 85 años. Este paciente es 70 años. Ay, qué sabía. Válgame madre. ¿Por qué yo sé que son pacientes longevos? Porque hay una variación de densidades. Y fíjense acá, aquí tenemos el tocante mayor, que es una de las ranuras que tiene el fémur. Y si se fijan, por la adquisición se quemó, casi ni se ve. Entonces significa que esta parte es altamente densa, pero aquí es baja densidad, por lo tanto pasó de largo la radiación. ¿Ya? A diferencia de esta paciente, que eso que se ve ahí es grasita, el típico del abdomen, el rollito que está superpuesto, por eso se ve caso. Y aquí hay otro rollito, parece que era gordita la paciente, Los rollitos. que es por la superposición de capas grasas, ¿cierto? Aquí lo mismo, porque aquí tenemos las capas subcutáneas del paciente. Bien, tenemos otras modalidades imagiológicas que también nos permiten caracterizar la trama ósea. La de la izquierda, ¿qué modalidad es? La izquierda de la pantalla. ¿Qué modalidad es? Sorpresa resonancia. ¿Cuál se ve más bonita? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la izquierda Yo les dije que la resonancia es la más bonita de todas las imágenes. claro, la otra es el escáner. Entonces, ¿cuál es Y la ahora de además el escáner y allá está la resonancia. La de la derecha es la resonancia, efectivamente, ¿cierto? De hecho, puedo ver mayor caracterización del músculo a diferencia de tomografía computada, ¿cierto? Y como vemos, ¿dónde se nota más la anatomía ósea? ¿En resonancia o en tomografía computada? En tomografía computada. Habitualmente por traumatismo, la indicación clínica